Tienes exactamente 30 segundos para recoger tus documentos y salir de mi casa antes de que llame a la policía. Esa fue la primera frase que escuché de boca de Natalia, mi nuera, apenas 72 horas después de haber enterrado a mi hijo Ricardo. No vino sola. A su lado, con una sonrisa arrogante, estaba un hombre que jamás había visto, tomándola del brazo como si fuera su dueño. Y detrás de ellos, un abogado con un maletín de cuero reluciente y una mirada tan fría como el mármol de una tumba. Pero ella no sabía algo, lo que mi hijo me había susurrado en aquella última cena, 48 horas antes de morir, cambiaría todo. Mamá, si algo me pasa, ya transferí todo a tu nombre, los 18 millones, para que estés segura. Contuve mi dolor, levanté la vista y miré directamente a esa pareja de adúlteros. El verdadero drama apenas comenzaba. Soy Rafaela Domínguez Estrada, tengo 67 años y soy viuda desde hace una década. Esta casa en San Ángel, con sus muros de cantera y su patio lleno de jacarandás, fue donde crié a Ricardo día tras día. Ahora solo quedaba yo, deambulando entre los huecos que él dejó. Su ropa aún colgaba en el armario del cuarto de huéspedes. Su taza favorita, con una rajadura en el asa, seguía en la repisa de la cocina. Cada objeto era un recordatorio punzante de que ya no volvería. Todavía recuerdo claramente aquella tarde de domingo, 3 días antes de que todo se derrumbara. El timbre sonó y la voz de mi nieta Camila resonó desde el portón. «Abuela, abre. Trajimos pan dulce». La niña de 9 años entró corriendo y se lanzó a mis brazos, con las mejillas sonrosadas y el cabello revuelto. Detrás de ella venía Ricardo, mi hijo, bajándose de su camioneta blanca. Natalia, su esposa, se quedó en el asiento del copiloto revisando su teléfono, sin siquiera voltear a saludar. Ricardo me abrazó con más fuerza de lo habitual, como si quisiera aferrarse a algo. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Natalia finalmente bajó del coche, con un traje sastre gris y tacones que hacían clic-clic en las piedras del patio. Me saludó con un breve movimiento de cabeza, sin apartar la vista de la pantalla. Ya me había acostumbrado a su frialdad. No dije nada. Los invité a pasar. La mesa estaba puesta con sencillez pero con cariño. Serví chilaquiles verdes, los favoritos de Ricardo desde que era niño. Camila se sentó a mi lado, hablando sin parar de un concurso de dibujo en la escuela. Ricardo se sentó frente a mí, pero su mirada estaba perdida, como si cargara un peso invisible. Natalia apenas tocó su plato. Se levantó con el teléfono pegado a la oreja. «Disculpen, tengo que atender esto. La señal aquí adentro es pésima». Salió al patio dejando un vacío incómodo. Camila, absorta en su iPad con audífonos puestos, no notó nada. Solo quedábamos Ricardo y yo. De repente, se inclinó hacia mí. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro urgente, casi desesperado. «Mamá, escúchame bien», dijo con los ojos fijos en los míos. «Si algo me llega a pasar, ya transferí los 18 millones de dólares a tu cuenta, para que estés segura». Me quedé helada. El tenedor se detuvo en mi mano. Un trozo de pollo cayó al plato con un sonido sordo. 18 millones de dólares. La frase rompió la calidez de la tarde como un rayo en cielo despejado. «Ricardo, ¿qué estás diciendo?», pregunté con la voz temblorosa. «¿Por qué hablas así? ¿Está pasando algo?». Pero él solo forzó una sonrisa. Tomó un pedazo de pan dulce y lo puso en mi plato. «Come más, mamá. Tus chilaquiles están deliciosos, como siempre». Ese gesto me silenció. Mi corazón se hundió pesadamente. Quería gritar, exigirle una explicación inmediata, pero su mirada me suplicaba que guardara silencio. Así que me tragué las preguntas, dejándolas clavadas en mi pecho como espinas. Dolores, mi empleada de confianza desde hace 25 años, entró a recoger los platos. Al pasar junto a mí, se acercó a mi oído y susurró: «Doña Rafaela, el joven Ricardo se ve muy preocupado últimamente. Vigílelo». Sus palabras añadieron más peso a mi inquietud. Asentí sin poder decir nada.
Dolores se retiró en silencio, dejándome con un nudo en la garganta. La comida terminó rápido. Natalia volvió a entrar, todavía absorta en su teléfono. «Ya deberíamos irnos», dijo sin mirar a nadie. «Mañana tengo junta temprano con unos inversionistas». Ricardo se levantó y me abrazó más tiempo de lo normal. Su calor me hizo querer llorar, pero me contuve. Se acercó a mi oído y susurró: «Cuídate mucho, mamá». Solo eso. Pero su voz temblaba como si se estuviera despidiendo para siempre. Me quedé en el umbral viendo cómo su camioneta desaparecía por la calle empedrada de San Ángel. El susurro de Ricardo resonaba en mi cabeza una y otra vez. Si algo me pasa, 18 millones. Para que estés segura. El martes por la mañana, el aire en la casa se sentía denso y pesado. Leía el periódico intentando disipar una sensación de inquietud que no me dejaba en paz. Me decía a mí misma que quizás estaba exagerando, que Ricardo solo estaba estresado por el trabajo, pero mi corazón, el corazón de una madre, sabía que algo andaba terriblemente mal. A las 10:15 sonó el teléfono. Un número desconocido. Respondí con voz ronca. «¿Señora Domínguez Estrada?», dijo una voz fría y monótona al otro lado. «Soy el licenciado Aurelio Salcedo Vargas, abogado personal del señor Ricardo Domínguez. Tengo que informarle algo urgente». Mi corazón dio un vuelco. «¿Abogado? ¿Ha pasado algo? ¿Dónde está Ricardo?». Me aferré al teléfono como si fuera el único cable que me impedía caer al vacío. Hizo una pausa de apenas un segundo, pero sentí su peso aplastante. «Señora, lamento profundamente informarle que el señor Ricardo sufrió un accidente automovilístico grave anoche en la autopista a Cuernavaca. No sobrevivió». El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. Mi mundo se hizo añicos. Oí a Dolores gritar desde la cocina: «Doña Rafaela, ¿qué pasó?». Pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. No podía respirar. No podía pensar. Solo la imagen de Ricardo, su sonrisa forzada en la comida del domingo, sus ojos cargados de preocupación, aparecían nítidamente en mi mente. Dolores corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. «Doña Rafaela, cálmese, dígame qué pasó». Se arrodilló y me tomó la mano. Yo solo negué con la cabeza, sin lágrimas, pero con el pecho oprimido como si me estuvieran estrujando el corazón. «Ricardo Dolores», susurré con la voz quebrada. «Mi hijo ya no está». El resto del día pasó como una pesadilla borrosa. Familiares y amigos llamaban, venían a la casa, decían palabras de consuelo que yo no podía oír. «Rafaela, sé fuerte. Dios cuidará de Ricardo. Ricardo era un buen hombre. Descansará en paz». Esas frases pasaban por mí como el viento, sin dejar nada más que un vacío insoportable. Me senté inmóvil en el viejo sillón donde Ricardo solía sentarse cada vez que venía de visita. Abracé la chamarra de mezclilla que se había dejado la última vez, hundiendo mi cara en la tela, buscando un poco de su olor, un poco de su presencia. Pero no quedaba nada. Solo yo, una madre que acababa de perder la única luz de su vida. Comentarios de parte de todos ustedes. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Deja tu ciudad o país en los comentarios para saber que no estoy sola en esto. Sobre las 5 de la tarde, cuando la casa se había quedado un poco más tranquila, sonó el timbre. Me sobresalté pensando que era otro familiar que venía a dar el pésame. «Dolores, abre la puerta, por favor», dije con voz débil, sin moverme del sillón, con la chamarra aún en mis brazos. Dolores regresó con una mirada de profunda preocupación. «Doña Rafaela, es la señora Natalia. Viene con 2 hombres que no conozco». Me esforcé por levantarme. Natalia entró en la sala seguida por los 2 hombres. Llevaba un vestido negro ajustado, su rostro perfectamente maquillado, frío e impasible. Ni una lágrima, ni un rastro de dolor, nada que se pareciera a una mujer que acababa de perder a su marido. Detrás de ella iba un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano y lentes con montura dorada, que sostenía un maletín de cuero reluciente.
El otro era más joven, de complexión atlética y mirada arrogante, con una sonrisa burlona en los labios. Natalia lo tomaba del brazo con familiaridad que me heló la sangre. «Natalia», dije con voz ronca, «¿vienes a darme el pésame?» La miré esperando ver un atisbo de dolor, un poco de humanidad, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. «Lamento mucho lo de Ricardo, Rafaela», dijo con voz clara y firme, sin un solo temblor. «Pero tenemos asuntos urgentes que resolver de inmediato». Me quedé atónita. «¿Asuntos urgentes?», repetí tratando de entender si había oído mal. «Ricardo acaba de morir, Natalia. Mi hijo, tu esposo, falleció hace menos de 48 horas. ¿De qué estás hablando?». El hombre mayor se adelantó e hizo una leve reverencia. «Señora Domínguez, soy el licenciado Octavio Rentería Montes, abogado representante de la señora Natalia». Abrió su maletín, sacó un grueso fajo de documentos y lo colocó en la mesa de centro frente a mí con un movimiento lento y calculado. «Estamos aquí para discutir la preservación del patrimonio del señor Ricardo, especialmente en beneficio de la menor Camila». Miré los documentos, luego a Natalia, luego al hombre desconocido que seguía tomándola del brazo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Patrimonio? ¿De qué están hablando? Ricardo acaba de irse y ya están aquí hablando de dinero. Mi voz se quebró en una mezcla de dolor e indignación. Natalia se acercó y me miró directamente a los ojos. Su rostro no mostraba emoción alguna. «Seré directa, Rafaela. Los 18 millones de dólares que Ricardo le transfirió hace unos días legalmente pertenecen al fondo fiduciario de nuestra hija Camila. No son suyos. Debe devolverlos». Esa frase fue como un puñal directo al corazón. Me tambaleé y tuve que agarrarme a la silla para no caer. «¿18 millones?» susurré con voz temblorosa. «¿Tú lo sabías? Y vienes hoy mismo a reclamarlos. Natalia, ¿te estás escuchando? Tu marido acaba de morir». «Entiendo que esté en shock», respondió Natalia con la misma voz fría. «Pero debo pensar en el futuro de Camila. Es mi responsabilidad como su madre. Ese dinero no puede quedarse con usted. No le pertenece». El hombre joven que la acompañaba finalmente habló con voz burlona. «Señora, no se lo tome personal. Solo queremos proteger los intereses de la niña». Su tono condescendiente me enfureció. «¿Y tú quién eres?», pregunté con la voz temblorosa de rabia. «¿Qué haces aquí tomando del brazo a mi nuera? Apenas murió mi hijo». Natalia no se inmutó. «Él es Gerardo. Es mi socio de negocios. Está aquí para apoyarme en este momento difícil». «¿Socio de negocios?», repetí con amargura. «Natalia, Ricardo no tiene ni 48 horas de muerto y ya traes a tu socio a mi casa. ¿Qué clase de persona eres?». El abogado Rentería carraspeó levantando una mano como para calmar la situación. «Señora Domínguez, no queremos causarle más pena. Esta es una solicitud legal para la transferencia inmediata de la administración de activos». Señaló los documentos sobre la mesa. «Por favor, considérelo. Nos pondremos en contacto con usted pronto». No respondí. No podía. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las sequé. Me quedé allí petrificada, viéndolos darse la vuelta y marcharse. El sonido de los tacones de Natalia resonaba en el suelo de baldosas como martillazos en mi corazón. A través de la ventana vi a mi vecina, la señora Lupita, regando sus plantas al otro lado de la calle. Miró hacia mi casa con curiosidad al ver el coche de lujo aparcado en la puerta, pero no me importó. El mundo exterior ya no tenía sentido. Dolores se acercó y me puso una mano en el hombro. «Doña Rafaela, siéntese. Le prepararé un té». Pero negué con la cabeza, con la vista fija en los documentos sobre la mesa. Allí estaban, blancos y fríos, como una declaración de guerra. «Dolores», susurré con voz ahogada. «¿Oíste eso? Vinieron apenas murió Ricardo a reclamar dinero. No lloran, no sienten tristeza, solo quieren el dinero». Dolores me tomó la mano, sus ojos también enrojecidos. «Lo sé, doña Rafaela, pero tiene que ser fuerte. El joven Ricardo confió en usted. Tiene que averiguar qué está pasando». Asentí,
aunque mi mente estaba en blanco. Cerré los ojos y el susurro de Ricardo en la comida del domingo resonó con claridad. Si algo me pasa, ya transferí todo a tu nombre. Ahora lo entendía. No era una palabra de consuelo. Era una advertencia final. Mi hijo sabía algo. Había previsto este día. Y yo, una madre que acababa de perder a su hijo, tenía que encontrar la manera de levantarme. No por mí, sino por Ricardo, por lo que él había tratado de proteger. La puerta se cerró de golpe. Me quedé petrificada en medio de la sala con la mirada fija en el fajo de documentos que el abogado Rentería había dejado en la mesa de centro. Las páginas, blancas y frías, parecían una sentencia. Quería romperlas en 1000 pedazos, gritar que no tenían derecho, pero mis piernas pesaban toneladas, pegadas al suelo de baldosas. El dolor por la pérdida de Ricardo seguía intacto, y la traición de su propia familia abría una herida aún más profunda. No toqué los papeles. Me di la vuelta y caminé tambaleándome hacia el pequeño estudio al final del pasillo. Esta habitación, con sus viejas estanterías de madera y un escritorio cubierto con un tapete de encaje, era donde guardaba mi pasado. Abrí un cajón y la madera crujió secamente. Dentro había una pequeña caja de madera finamente tallada, un regalo que mi difunto esposo Tomás me dejó antes de morir. Levanté la tapa con manos temblorosas. Apareció una fotografía. Ricardo el día de su graduación, con su toga negra y una sonrisa tan brillante como el sol de México. A su lado, unos papeles amarillentos, los documentos de la venta de mi pequeño apartamento en La Condesa. Me senté apretando la foto en la mano. Los recuerdos volvieron en tropel. 18 años atrás, Ricardo, con apenas 24 años, estaba de pie en esta misma habitación con los ojos ardiendo de sueños. «Mamá, tengo una gran idea», dijo con la voz llena de confianza. «Quiero abrir una empresa de desarrollo inmobiliario, pero el banco no me da el préstamo». Lo miré viendo la luz de Tomás en los ojos de mi hijo. «¿Cuánto necesitas, Ricardo?», le pregunté, aunque sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Dudó un momento y luego dijo: «Mamá, necesito unos 350,000 pesos, pero sé que no tienes tanto. Buscaré otra forma». Sonreí y le puse una mano en el hombro. «Hijo, si yo no creo en ti, ¿quién lo hará?». Pero por dentro sabía que solo tenía el apartamento de La Condesa, el lugar que albergaba los recuerdos de Tomás, de los días en que acunaba a Ricardo en esa pequeña habitación cantándole canciones de cuna mexicanas. Era todo lo que tenía. Don Esteban Quiroga, un querido amigo ya fallecido, me había tomado de la mano con voz grave. «Rafaela, estás loca. Es tu único patrimonio. Si la empresa de ese muchacho fracasa, ¿qué será de ti? A tu edad no puedes volver a empezar». Yo solo sonreí con la mirada firme. «Esteban, no estoy apostando. Estoy invirtiendo en mi hijo. Ricardo no me decepcionará». Y tuve razón. Vendí el apartamento, me mudé a esta vieja casa herencia de mis padres y le di todo el dinero a Ricardo. Los primeros días de Constructora Domínguez transcurrieron aquí mismo, en esta sala. Todavía recuerdo el olor del café que preparaba cada mañana, las risas de Ricardo y sus 2 jóvenes socios mientras dibujaban planos en papel. «Mamá, tenemos hambre», solía decir con los ojos iluminados cuando les llevaba la bandeja de comida. Nunca figuré en ningún papel. Nunca exigí nada. Solo quería ser el apoyo silencioso de mi hijo para que pudiera volar tan alto como sus sueños. Entonces apareció Natalia. Cuando la empresa empezó a consolidarse, Ricardo la trajo a casa para presentarla. Era hermosa, inteligente, con un cabello negro brillante y una voz segura de sí misma. «Mamá, ella es Natalia», dijo Ricardo entrelazando sus manos. «Trabaja en finanzas corporativas. Es muy inteligente. Creo que te caerá bien». Sonreí. Pero en la mirada de Natalia siempre hubo una distancia. «Hola, suegra», dijo con un tono educado pero frío. «Su casa es muy bonita, muy tradicional». La palabra tradicional en su boca
Sonaba como una crítica velada. Recuerdo claramente una cena de Navidad hace unos años. Había pasado todo el día preparando bacalao, el guiso de bacalao con tomates y aceitunas que a toda la familia le encantaba. Cuando lo llevé a la mesa mirando con orgullo a Ricardo y a Camila, Natalia esbozó una sonrisa desvaída. «Se ha esforzado demasiado, suegra», dijo con una voz dulce pero afilada como un cuchillo. «La próxima vez déjeme reservar en un restaurante. Es más práctico. La comida aquí es demasiado grasosa. No es buena para la salud de Camila ni de Ricardo». Ricardo frunció el ceño y la miró. «Natalia, mamá preparó esto porque a todos nos gusta. No digas eso». Pero yo hice un gesto con la mano, tratando de mantener la paz. «No te preocupes, hijo. Si Natalia quiere reservar en un restaurante, no me importa. Mientras la familia esté feliz, está bien». Guardé silencio como tantas otras veces para que mi hijo fuera feliz. Pero ahora, sentada en esta habitación silenciosa con la foto de Ricardo en la mano, me di cuenta de que mi silencio había alimentado la arrogancia de Natalia. Mis sacrificios, el apartamento, mi tiempo, mi amor, a sus ojos no eran amor de madre, sino algo que se daba por sentado, como si yo se lo debiera. «Rafaela, qué tonta has sido», me susurré mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Creías que el silencio era amor, pero solo dejaste que te pisotearan». El dolor por la pérdida de mi hijo se mezclaba con la herida de una madre traicionada. Miré la foto de Ricardo como si estuviera frente a mí. «Lo siento, hijo. No lo vi antes. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos». Me levanté y cerré la caja de madera con un clic que sonó como una afirmación. Volví a la sala y miré los documentos sobre la mesa. El miedo inicial se había desvanecido, reemplazado por una dolorosa claridad. Natalia no había venido por Camila ni por la familia. Había venido por el dinero, y pensaba que yo, una anciana de 67 años, frágil y vulnerable, me doblegaría. «Dolores», dije con voz ronca, «tráeme el teléfono. Necesito llamar al licenciado Aurelio Salcedo Vargas». «¿Qué piensa hacer, doña Rafaela?», preguntó Dolores con los ojos iluminados. Miré por la ventana donde la luz del atardecer se desvanecía. «No lo sé, Dolores, pero sé una cosa. Ricardo me dejó algo más que dinero, y voy a descubrir qué es, cueste lo que cueste». Tomé el teléfono y marqué el número. Mientras sonaba, respiré hondo. Esta ya no era la historia de una madre que había perdido a su hijo. Era la historia de una mujer decidida a reclamar justicia por Ricardo y por ella misma. El miércoles por la mañana, la débil luz del sol se filtraba a través de los jacarandás en el patio de la vieja casa de San Ángel, pero no lograba disipar el frío que oprimía mi corazón. Yo, Rafaela Domínguez Estrada, estaba sentada a la mesa del comedor con una taza de café frío entre las manos y la mente en un torbellino. El susurro de Ricardo, la aparición de Natalia con su socio y su abogado, y el frío fajo de documentos en la mesa de centro seguían persiguiéndome. No sabía qué hacer, solo que no podía dejar que me arrebataran lo que mi hijo me había confiado. Pero, ¿cómo podría yo, una anciana de 67 años, luchar contra una familia poderosa? El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Respondí con voz cansada. «Diga, querida Rafaela». Sonó una voz dulce y artificial. «Soy yo, Marisol, la madre de Natalia. Mi esposo y yo estamos de camino para visitarte. Necesitamos hablar como una familia, ¿no crees?». Doña Marisol no esperó mi respuesta. Simplemente me informó y colgó. Me quedé atónita con el teléfono aún en la mano. «Como una familia», murmuré con amargura. Natalia acababa de venir a reclamar dinero justo después de la muerte de mi hijo. Y ahora, ¿qué quería su madre? Miré a Dolores, que estaba limpiando el polvo en un rincón. «Dolores, vienen otra vez. Doña Marisol y don Fermín. ¿Qué crees que debería hacer?». Dolores dejó de limpiar con una mirada decidida. «Doña Rafaela, manténgase firme. No deje que la presionen. El joven Ricardo confió en usted. Ahora usted debe confiar en sí misma». Asentí, pero con el corazón encogido.
20 minutos después, un BMW negro reluciente se detuvo frente a la puerta. Don Fermín fue el primero en bajar, alto, vestido con un impecable traje gris irradiando la autoridad de un ex ejecutivo bancario. Doña Marisol lo siguió con un elegante vestido negro y un collar de perlas que brillaba como una ostentación. Traían una gran canasta de frutas, pero sus ojos carecían de calidez. No era una visita de pésame, era un ataque. «Rafaela, te ves bien», dijo doña Marisol con una sonrisa forzada. Entró en la sala y se sentó en el sillón como si fuera su propia casa. Don Fermín se quedó de pie detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirándome como un juez a un acusado. «Gracias por venir», respondí tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Pero no creo que hoy sea un buen momento para recibir visitas. Yo todavía no me he recuperado de la muerte de Ricardo». Doña Marisol me tomó la mano, un gesto vacío que me dio un escalofrío. «Oh, Rafaela, estamos desolados», dijo con voz melosa. «Mi niña Natalia ha llorado toda la noche. Está preocupada por el futuro de la pequeña Camila. Es demasiado joven para cargar con todo esto, ya sabes». Retiré mi mano y la miré directamente a los ojos. «Natalia no parecía muy desolada cuando vino ayer», dije con voz ronca. «Solo habló de dinero, 18 millones de dólares, cuando mi hijo aún no había sido enterrado». Don Fermín carraspeó y se adelantó con tono condescendiente. «Rafaela, entendemos que estás en shock, pero veamos el asunto racionalmente. Ese dinero, en esencia, es un activo generado durante el matrimonio de Ricardo y Natalia. Quizás él, por el estrés, tomó una decisión legalmente imprudente». «¿Imprudente?», repetí con la voz temblando de indignación. «Era mi hijo. Ricardo nunca hacía nada sin pensar». «¿De qué están hablando?». Doña Marisol me dio una palmadita en la mano con una mirada afilada oculta tras una sonrisa. «Por supuesto, entendemos tu amor por él. Pero Rafaela, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto dinero? Debemos pensar en Camila, tu nieta. Solo queremos ayudar a administrar ese patrimonio de manera profesional para asegurar el futuro de la niña». Sus palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Usaban a Camila, mi nieta, como un arma para ocultar su codicia. Respiré hondo conteniendo las lágrimas. «¿Creen que no me preocupo por Camila?», dije con voz ahogada. «Soy su abuela. Haría cualquier cosa para protegerla. Pero ustedes vienen aquí menos de 72 horas después de la muerte de mi hijo a hablar de dinero. ¿A eso le llaman familia?». Dolores entró con una bandeja de té. La dejó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, lanzando una mirada fulminante a don Fermín y doña Marisol. Antes de retirarse vi su mirada como si dijera: «Doña Rafaela, no se debilite». Don Fermín se sentó, cruzó las piernas y dijo con voz firme: «Rafaela, hemos preparado un documento de fideicomiso. Cederías la administración de los activos a un fondo designado por nosotros. Natalia, como madre de Camila, lo supervisaría. Todo es legal, transparente y en el mejor interés de la niña». Lo miré a él, luego al documento que sacó de su maletín y puso frente a mí. Era idéntico al del abogado Rentería el día anterior, pero esta vez venían como familia. «¿Legal?», repetí con amargura. ¿Creen que soy tan tonta como para no ver sus verdaderas intenciones? Esto no es por Camila, es porque quieren el dinero de mi hijo». Doña Marisol suspiró como si yo fuera una niña obstinada. «Rafaela, lo estás malinterpretando. No queremos discutir, pero si no cooperas, tendremos que recurrir a la ley. Y ya sabes, esas cosas pueden ser complicadas, especialmente a tu edad». Esa amenaza fue como una bofetada. Me puse de pie de un salto agarrándome a los brazos de la silla. «¿Se atreven a amenazarme en mi propia casa?», grité. «Mi hijo acaba de morir. Aún no lo he enterrado. Y ya vienen a hablar de fideicomisos y leyes. ¿Es que no tienen corazón?». Don Fermín esbozó una media sonrisa con una mirada fría. «Rafaela, solo queremos lo mejor. Pero si no estás de acuerdo, haremos lo que sea necesario. Por Camila». El silencio que había guardado durante años, la paciencia para mantener la paz, se hizo añicos.
Los miré directamente a los ojos, por primera vez sin apartar la mirada. Mi hijo murió hace menos de 72 horas. Dije con voz lenta pero afilada. No discutiré sobre dinero en este momento. Les pido que se retiren. La sonrisa se congeló en el rostro de doña Marisol. Don Fermín entrecerró los ojos, claramente sorprendido de que me atreviera a rechazarlos. Intercambiaron una rápida mirada, como si estuvieran sopesando su siguiente movimiento. Al levantarse, doña Marisol se acercó a mí y susurró con tono amenazante. Deberías pensarlo bien, Rafaela. No dejes que la terquedad de la vejez arruine el futuro de tu nieta. Solo queremos lo mejor para la familia. Se fueron dejando un pesado silencio. El motor del BMW se alejó, pero la amenaza de doña Marisol seguía resonando en mi cabeza. Me dejé caer en la silla con las manos temblando. Dolores se acercó y me puso una mano en el hombro. Hizo lo correcto, doña Rafaela. No les tenga miedo. Dolores, susurré con los ojos empañados. No se detendrán. Esto no es un malentendido. Es una guerra. Miré por la ventana donde los jacarandás ardían bajo el sol. Ricardo lo había previsto todo. Su susurro no era para consolarme, sino para prepararme. Me levanté, fui al teléfono y marqué el número del licenciado Aurelio Salcedo. Cuando respondió, dije con voz firme: «Licenciado, soy Rafaela Domínguez Estrada, la madre de Ricardo. Necesito verlo inmediatamente». No sabía a qué me enfrentaría, pero sabía una cosa. No dejaría que me arrebataran el legado de mi hijo, sin importar el precio. El miércoles por la tarde caminaba por el bullicioso paseo de la Reforma, pero mi corazón estaba en otro mundo. Después de la visita de doña Marisol y don Fermín, después de su fría amenaza, sabía que no podía esperar más. Tenía que encontrar al licenciado Aurelio Salcedo Vargas, el abogado de Ricardo, para entender lo que mi hijo me había dejado. La vieja casa de San Ángel, que una vez consideré mi refugio, ahora parecía un campo de batalla, y yo, una anciana de 67 años, debía entrar en combate. El despacho del licenciado Salcedo estaba en la planta baja de una majestuosa casona antigua, con paredes revestidas de madera oscura y estanterías llenas de tomos de leyes encuadernados en cuero. El ambiente emanaba una seriedad y una permanencia que el tiempo parecía no poder tocar. Cuando entré, el señor Salcedo, un hombre de unos 58 años, con cabello plateado y una mirada penetrante, se levantó para recibirme. «Señora Domínguez, por favor, tome asiento», dijo con voz grave y serena. Me sirvió un vaso de agua y lo colocó frente a mí, sin ofrecer palabras de consuelo vacías. Se lo agradecí. No necesitaba compasión. Necesitaba la verdad. «Señor Salcedo», empecé con la voz ronca por las noches sin dormir. «No sé qué hacer. Mi hijo Ricardo me habló de 18 millones de dólares, pero ahora la familia de mi nuera los reclama. Dicen que no son míos, me han amenazado. Necesito saber la verdad». El señor Salcedo me miró fijamente. «Señora Domínguez, esperaba su llamada. El joven Ricardo me lo indicó». Hizo una pausa como para que asimilara sus palabras. Él sabía que este día llegaría. Mi corazón latió con fuerza. ¿Se lo indicó? ¿Qué le dijo Ricardo? Apreté las manos clavándome las uñas en las palmas. Él sabía lo que iba a pasar. Asintió y tomó un grueso expediente de su escritorio, colocándolo frente a mí con un movimiento lento. «Esta es una copia de toda la transacción», dijo con un tono uniforme, pero donde cada palabra parecía sopesada. No fue una simple transferencia. Ricardo me pidió que preparara un acta de donación irrevocable. Este documento está firmado por 2 testigos y debidamente notariado. En otras palabras, los 18 millones de dólares le pertenecen a usted total y absolutamente. Me quedé sin aliento con la boca seca. ¿Irrevocable?, repetí tratando de comprender el significado. Entonces, Natalia y su familia no pueden hacer nada. El señor Salcedo pasó las páginas del expediente hasta una marcada con una cinta roja. «El joven Ricardo fue muy precavido», continuó.
Me dijo que temía la influencia indebida y la mala gestión financiera por parte de la familia de su esposa. Quería proteger el fruto de su trabajo. Y usted, señora, es la protectora que él eligió. Sus palabras fueron como una corriente eléctrica recorriéndome. Ricardo me había elegido a mí, no a Natalia, no a nadie más, sino a mí, su madre. Recordé su mirada en la comida del domingo, su sonrisa forzada mientras susurraba sobre el dinero. Mi hijo, susurré mientras las lágrimas brotaban. Él lo sabía, lo previó todo. Así es, dijo el señor Salcedo manteniendo la calma. Y no se detuvo ahí. En este documento hay una cláusula especial llamada Cláusula de Protección contra Coerción. Esta cláusula establece que cualquier intento de forzarla, amenazarla o manipularla para que ceda los activos anulará cualquier reclamación legal por parte de ellos. Levanté la vista con un brillo en los ojos. Eso significa que lo que Natalia y su familia están haciendo no tendrá efecto. Exactamente, interrumpió el señor Salcedo, mostrando por primera vez un atisbo de emoción, un asentimiento de satisfacción. Su hijo previó este día. No solo le dio dinero, sino también un escudo legal. No pueden tocarla, por mucho que lo intenten. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, sentí una fuerza recorrer mi espalda en lugar de dolor. Ya no era la anciana débil que lloraba en su sala. Era la madre en la que su hijo había confiado, a quien le había encomendado una misión. ¿Y ahora qué debo hacer?, pregunté con una voz más firme de lo que esperaba. El señor Salcedo me entregó una tarjeta de visita con el nombre de Lorena Vilchis Amador. Esta es la asesora bancaria independiente que realizó la transacción bajo las instrucciones de Ricardo, dijo. Debería reunirse con ella para verificar todos los detalles técnicos. La señorita Vilchis conoce cada paso del proceso. Y señora, hizo una pausa mirándome directamente. Tenga cuidado. La otra familia no se rendirá fácilmente. Asentí agarrando la tarjeta como si fuera un salvavidas. Gracias, licenciado. No sé cómo agradecérselo. No me dé las gracias a mí, dijo con voz grave. Dele las gracias a su hijo. Era un hombre inteligente que la amaba más que a nadie. Al salir del despacho, el sol de la tarde de la Ciudad de México iluminaba la calle. Pero ya no me sentía perdida. El sonido de las bocinas y las risas de la gente parecían pertenecer a otro mundo. En mi cabeza, el susurro de Ricardo en la comida del domingo resonaba. Si algo me pasa, ya te transferí el dinero. Ahora lo entendía. No era una palabra de consuelo, era una advertencia final, el arma definitiva que mi hijo me había entregado. Me detuve al borde de la acera y respiré hondo. Ricardo, susurré como si pudiera oírme. No te decepcionaré. Protegeré lo que dejaste, cueste lo que cueste. El dolor de su pérdida seguía ahí, afilado como un cuchillo, pero ahora tenía un propósito. Ya no era solo una madre de luto, era la guardiana de la llama de Ricardo, y no iba a dejar que se apagara. El jueves por la mañana me desperté en la vieja casa de San Ángel con una pesada opresión en el pecho. El sol se colaba por los jacarandás del patio, pero no lograba calentar mi corazón. La reunión con el licenciado Salcedo el día anterior me había dado un rayo de esperanza, un escudo legal que Ricardo me había dejado, pero sabía que la tormenta aún estaba por llegar. Aún no había tenido tiempo de llamar a la señorita Lorena Vilchis Amador, la asesora bancaria que me había recomendado el señor Salcedo, cuando la tormenta se desató más violenta de lo que imaginaba. El timbre sonó mientras estaba sentada a la mesa del comedor con una taza de café ya fría en la mano. Dolores me miró con preocupación. «Doña Rafaela, ¿abro?» Asentí, pero un mal presentimiento hizo que mi corazón se acelerara. Cuando Dolores regresó, su voz era un susurro. «Es la señora Natalia, doña Rafaela. Ha venido sola». Me quedé helada. Natalia, sola, sin abogados, sin sus padres. Me levanté y fui hacia la puerta sintiendo una mezcla de ira y confusión.
Natalia estaba allí en el umbral con un sencillo vestido negro, despojada de la arrogancia del día anterior. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche. Pero no me dejé conmover fácilmente, no después de lo que había hecho. «Rafaela», empezó Natalia con la voz temblorosa y las manos entrelazadas frente a su pecho. «¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha contratado a un abogado contra su propia familia? Yo solo me preocupo por el futuro de Camila». Me mantuve a distancia, agarrándome firmemente al marco de la puerta, como si fuera mi único apoyo. «¿Preocuparte por Camila?», repetí con frialdad. «Natalia, viniste a reclamar dinero justo después de la muerte de tu marido. ¿A eso le llamas preocuparte por tu hija?». Rompió a llorar y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Usted no lo entiende», gritó con voz ahogada. «Ese dinero es para la educación de Camila, para que tenga una vida plena como su padre hubiera querido. Le está robando el futuro a su propia nieta. ¿Sabe el dolor que siento?». La miré sin inmutarme. Esas lágrimas podían ser reales, pero ya no creía en su sinceridad. «Natalia», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «si de verdad te preocuparas por Camila, no habrías venido aquí menos de 48 horas después de la muerte de Ricardo a hablar de dinero. A partir de ahora, deja que nuestros abogados se encarguen de todo». Se quedó paralizada como si no esperara tanta firmeza. «Rafaela, ¿de verdad quiere llevar esto a los tribunales?», susurró con la voz temblorosa. «¿Quiere destrozar a esta familia solo por ese dinero?». «¿Familia?», solté una risa seca y amarga. «¿A lo que tú y tus padres están haciendo lo llamas familia? Natalia, no viniste a dar el pésame, viniste a llevarte lo que Ricardo me confió. No uses a Camila como excusa». Se dio la vuelta, bajó los escalones y dejó una frase gélida en el aire. «Se arrepentirá». Luego su coche se alejó hasta desaparecer. Me quedé inmóvil con el corazón como una piedra. No quería herir a Camila, pero tampoco podía permitir que Natalia me manipulara más. Apenas me había recuperado cuando sonó el teléfono. Era mi prima Estela con su voz chillona. «Rafaela, ya me he enterado de todo. Pobre tu nuera. Dice que ya no estás en tus cabales, que un abogado te está manipulando para robarle la herencia a tu nieta. Toda la familia está cuchicheando. ¿Qué has hecho para que la gente hable así de ti?». Apreté el teléfono sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Prima Estela, ¿eso ha dicho Natalia?», pregunté con voz temblorosa. «¿Ha dicho que no estoy en mis cabales?». «Sí, eso me contó ayer», continuó ella con el entusiasmo de quien cuenta un chisme. «Dice que un abogado te está engañando, que te estás quedando con un dineral que debería ser para Camila. Rafaela, estoy muy preocupada por ti. A tu edad deberías tener cuidado. No dejes que extraños se aprovechen de ti». «Gracias por tu preocupación, prima», respondí con frialdad. «Pero sé lo que estoy haciendo y no necesito consejos de gente que solo sabe chismorrear». Colgué y tiré el teléfono sobre la mesa. Un frío glacial me recorrió. No solo me atacaban legalmente, sino que también estaban destruyendo mi reputación, convirtiéndome en una anciana senil y codiciosa a los ojos de todos. El punto álgido llegó ese mediodía. Un mensajero entregó a Dolores un sobre grueso con el sello del bufete de Rentería y Asociados. Dolores me lo dio con una mirada de profunda preocupación. «Esto no tiene buena pinta, doña Rafaela». Lo abrí con manos temblorosas. Me daban un ultimátum de 48 horas para firmar un poder fiduciario, cediendo el control total de los 18 millones a un fondo supervisado por Natalia. Si me negaba, me llevarían a juicio para solicitar una evaluación de capacidad civil, alegando que mostraba signos de deterioro cognitivo debido a mi edad y al shock emocional. En resumen, querían demostrar que ya no estaba lo suficientemente cuerda como para quedarme con mi propio dinero. Querían declararme demente. Leí una y otra vez esas frías palabras, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ya no era una lucha por dinero. Era una lucha por mi dignidad, por mi propia existencia. Querían arrebatármelo todo: el dinero, el honor, la voz. Querían convertirme en una sombra,
en una anciana inútil a la que nadie tomaba en serio. Doña Rafaela, la voz de Dolores me devolvió a la realidad. ¿Está bien? Se ha quedado pálida como el papel. Dolores, susurré con voz ahogada. Quieren decir que estoy loca, quieren quitármelo todo, hasta mi honor. Las lágrimas brotaron, pero no las sequé. Apreté el papel como si fuera la prueba de la traición. No deje que ganen, dijo Dolores tomándome la mano. El joven Ricardo confió en usted. Tiene que luchar por él y por usted misma. Asentí y me sequé las lágrimas. Dolores tenía razón. No podía derrumbarme. No ahora. Tomé el papel y me acerqué al teléfono. Primero llamé al licenciado Salcedo. «Licenciado», dije cuando respondió. «Acaban de enviarme un ultimátum. Quieren declararme demente. Necesito su ayuda». «No se preocupe, señora Domínguez», respondió él con voz tranquila pero afilada. «Han ido demasiado lejos. Envíeme los documentos. Yo me encargaré». Luego tomé la tarjeta de visita que me había dado el señor Salcedo y marqué el número de Lorena Vilchis Amador. Cuando respondió, dije con voz firme: «Señorita Lorena, soy Rafaela Domínguez. Creo que tenemos algo muy importante que discutir. Necesito su ayuda para proteger lo que mi hijo me dejó». Colgué el teléfono y miré los jacarandás del patio. La tormenta se cernía sobre mí, pero ya no tenía miedo. Ricardo me había dado las armas y las usaría para defender no solo el dinero, sino también mi dignidad. El viernes por la mañana entré en una pequeña cafetería en Polanco con el corazón acelerado pero sin temblor. Después de días arrastrada por la tormenta desatada por la familia de Natalia, vine aquí con un único objetivo: proteger lo que Ricardo me había dejado. El encuentro con el licenciado Salcedo había reavivado en mí una voluntad que creía extinta, la voluntad de una madre que no se rinde. Lorena Vilchis Amador ya estaba sentada allí. Tal como la había descrito el señor Salcedo, una mujer de unos 42 años, con el pelo recogido en un moño impecable, una mirada afilada como una navaja y una calma que imponía respeto. Se levantó y me estrechó la mano con una leve sonrisa. «Señora Domínguez, gracias por venir», dijo con una voz clara y decidida. «Por favor, siéntese, tenemos mucho que hacer». Me senté aferrándome a mi bolso. «Señorita Lorena», comencé con la voz ronca por las noches de insomnio. «Necesito saber todo sobre la transacción de Ricardo. La familia de mi nuera quiere quedarse con todo. Incluso planean declararme incapacitada». Lorena asintió sin mostrar sorpresa. «Me alegro de que se haya puesto en contacto», dijo abriendo su portátil y girando la pantalla hacia mí. «El señor Ricardo lo preparó todo meticulosamente, pero hay algo que debe saber de inmediato». Señaló un registro del sistema. Apenas 14 horas después de que se anunciara su fallecimiento, hubo una consulta de alto nivel sobre los $18 millones de una empresa llamada Soluciones Corporativas Montes. Fruncí el ceño sintiendo cómo se me helaba la sangre. «¿Soluciones Corporativas Montes?», repetí con la voz temblorosa. «¿Son los apellidos de Natalia y su familia?». «Exacto», respondió Lorena con voz firme. «El señor Fermín Montes, padre de Natalia, es el director general. Intentaron acceder a la cuenta apenas horas después del fallecimiento de su hijo, como si hubieran estado esperando ese momento». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Esperando», susurré. «¿Quiere decir que lo planearon?». Lorena levantó una mano. «No puedo confirmarlo sin pruebas, pero el señor Ricardo sospechaba algo. Por eso me pidió que bloqueara cualquier acceso no autorizado y que documentara cada intento. Aquí está todo». Giró la pantalla de nuevo mostrando una lista de registros fechados y con marcas de hora. Miré los registros, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. «Mi hijo sabía que lo traicionarían», dije con voz ahogada. «Por eso me protegió». «Así es», dijo Lorena con suavidad. «Y hay más. El señor Ricardo me pidió que investigara discretamente las finanzas de la familia Montes. Lo que encontré es preocupante». Sacó una carpeta de su bolso y la abrió frente a mí.
La empresa Soluciones Corporativas Montes tiene deudas acumuladas por más de 12 millones de dólares. Préstamos no pagados, demandas pendientes, incluso embargos preventivos. En resumen, están en quiebra técnica. Me quedé sin aliento. ¿12 millones? Repetí con la voz temblorosa. Entonces por eso quieren el dinero de Ricardo. No es por Camila, es para salvar su empresa. Exacto, confirmó Lorena, y el señor Ricardo lo sabía. Me dijo que su suegro había intentado convencerlo varias veces de invertir en la empresa. Pero él siempre se negó. Sospechaba que querían usar su dinero para cubrir sus pérdidas. Cerré los ojos, sintiendo cómo las piezas encajaban. La frialdad de Natalia, la presión de sus padres, el hombre desconocido que la acompañaba. Todo tenía sentido ahora. Señorita Lorena, dije con voz firme, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerme? Lorena se inclinó hacia adelante con una mirada decidida. Primero, no firme nada. Segundo, documente cada amenaza, cada conversación. Tercero, permítame trabajar con el licenciado Salcedo para preparar una defensa legal sólida. Y cuarto, hizo una pausa. Considere hacer pública la verdad. La luz del sol es el mejor desinfectante. Asentí sintiendo cómo la fuerza volvía a mis venas. Haré lo que sea necesario, dije con voz firme. Ricardo confió en mí y no voy a fallarle. Lorena sonrió por primera vez. Su hijo eligió bien, señora Domínguez. Ahora vamos a asegurarnos de que su legado esté protegido. Salí de la cafetería con la carpeta de Lorena bajo el brazo y el corazón más ligero. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, sentía que tenía el control. Ya no era una víctima, era una guerrera. El sábado por la tarde, la casa de San Ángel estaba en silencio. Dolores había salido a hacer las compras, y yo estaba sola con mis pensamientos. La carpeta de Lorena estaba abierta sobre la mesa del comedor, sus páginas llenas de pruebas de la codicia de la familia Montes. Estaba revisando los documentos cuando sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Me levanté con cautela y fui hacia la puerta. A través de la mirilla vi a un hombre desconocido, el mismo que había acompañado a Natalia días atrás. Abrí la puerta dejando la cadena de seguridad puesta. ¿Quién es usted y qué quiere? El hombre sonrió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Señora Domínguez, soy Gerardo Sánchez, socio de negocios de Natalia. Vengo a hablar con usted en privado. No tengo nada que hablar con usted, respondí con voz firme. Por favor, retírese. Gerardo se acercó a la puerta con una mirada amenazante. Señora, le conviene escucharme. Sé que tiene información sobre la empresa de don Fermín. Sería una lástima que esa información cayera en manos equivocadas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Me está amenazando? Solo le estoy advirtiendo, dijo con voz suave pero afilada. La familia Montes tiene muchos contactos. Sería muy fácil demostrar que usted no está en condiciones de manejar tanto dinero. Una mujer de su edad, en shock por la muerte de su hijo, vulnerable a manipulaciones. ¿Entiende lo que le digo? La rabia explotó dentro de mí. Salga de mi propiedad ahora mismo o llamaré a la policía, grité con voz temblorosa de furia. Gerardo retrocedió con las manos levantadas en un gesto de falsa inocencia. Como quiera, señora, pero piénselo bien, esto puede resolverse de manera amigable o puede ponerse muy feo. Se dio la vuelta y se alejó con pasos lentos y deliberados. Cerré la puerta con fuerza y me apoyé contra ella, con el corazón latiendo como un tambor. Las manos me temblaban. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Salcedo. Licenciado, acaban de amenazarme en mi propia casa, dije cuando respondió. El hombre que acompaña a Natalia vino a intimidarme. Señora Domínguez, escúcheme con atención, dijo el licenciado Salcedo con voz grave. No abra la puerta a nadie. Instale cámaras de seguridad inmediatamente y anote todo lo que le dijo ese hombre. Cada palabra. Esto es evidencia. Lo haré, respondí con voz firme. Pero, licenciado, tengo miedo. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Lo sé, dijo con suavidad.
Pero recuerde que no está sola. Su hijo le dejó todo lo que necesita para defenderse. Y yo estoy aquí para asegurarme de que la justicia se haga. Colgué y me dejé caer en el sillón. Miré la foto de Ricardo en la repisa, su sonrisa brillante, sus ojos llenos de vida. Hijo, susurré, no sé si puedo hacer esto. Pero entonces recordé sus palabras en aquella última comida. Mamá, si algo me pasa, ya transferí todo a tu nombre, para que estés segura. Él había confiado en mí, y yo no podía fallarle. El domingo por la mañana, Dolores llegó temprano con una noticia inquietante. Doña Rafaela, la señora Lupita de enfrente, me dijo que anoche vio un coche extraño aparcado frente a la casa. Estuvo allí varias horas. Sentí un escalofrío. ¿Un coche extraño? ¿Alguien me está vigilando? Dolores asintió con preocupación. Eso parece, doña Rafaela. La señora Lupita dice que había 2 hombres adentro. No bajaron, solo observaban la casa. Llamé inmediatamente al licenciado Salcedo. Licenciado, creo que me están vigilando. No me sorprende, respondió con voz seria. Están tratando de intimidarla, pero esto juega a nuestro favor. Cada acción que toman contra usted fortalece nuestro caso. Mantenga la calma y documente todo. Esa tarde, el licenciado Salcedo vino a mi casa acompañado de un técnico de seguridad. Instalaron cámaras en la entrada, en el patio y en las ventanas principales. Ahora cualquier movimiento sospechoso quedará registrado, explicó el técnico. Me sentí un poco más segura, pero el miedo seguía allí, acechando en cada sombra. El lunes por la mañana recibí una llamada de la escuela de Camila. Señora Domínguez, la señora Natalia vino a recoger a Camila temprano. Dijo que había una emergencia familiar. Mi corazón se detuvo. ¿Una emergencia? ¿Qué tipo de emergencia? No especificó, señora, solo dijo que era urgente. Colgué con las manos temblando. Llamé inmediatamente a Natalia, pero no respondió. Llamé 5 veces más. Nada. Finalmente envié un mensaje. Natalia, ¿dónde está Camila? ¿Qué emergencia hubo? Pasaron 2 horas antes de que respondiera. Camila está bien. Solo la llevé a casa de mis padres. Necesita estar lejos del estrés que usted está causando. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Estrés que yo estoy causando? Grité al teléfono aunque nadie podía oírme. Ellos son los que me están amenazando. Llamé al licenciado Salcedo con voz ahogada. Licenciado, Natalia se llevó a Camila de la escuela. Dice que la tiene en casa de sus padres. ¿Pueden hacer eso? Legalmente, como madre tiene la custodia, explicó el licenciado Salcedo. Pero esto es una táctica de presión. Quieren que usted ceda por miedo a perder el contacto con su nieta. No puedo perder a Camila, susurré con lágrimas en los ojos. Es todo lo que me queda de Ricardo. No la perderá, dijo el licenciado Salcedo con firmeza. Pero tiene que ser fuerte. No ceda ante sus amenazas. Si cede ahora, habrá perdido todo. Esa noche no pude dormir. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Pensé en Ricardo, en su sonrisa, en su abrazo en aquella última comida. Pensé en Camila, en su risa, en cómo me llamaba abuela con tanto cariño. ¿Qué debo hacer, Ricardo? Susurré en la oscuridad. ¿Cómo puedo proteger tu legado sin perder a tu hija? El martes por la mañana, el licenciado Salcedo me llamó con urgencia. Señora Domínguez, necesito que venga a mi despacho inmediatamente. Hay un desarrollo importante. Llegué al despacho con el corazón en la garganta. El licenciado Salcedo estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión grave. Señora Domínguez, la familia Montes ha presentado una demanda formal. Solicitan una evaluación psiquiátrica para usted y un tutor temporal para administrar los activos mientras se determina su capacidad mental. Sentí que el mundo se detenía. ¿Una evaluación psiquiátrica? Repetí con voz temblorosa. ¿De verdad van a llegar tan lejos? Sí, respondió el licenciado Salcedo. Pero tenemos una defensa sólida. Primero, el acta de donación irrevocable que preparó el señor Ricardo es legalmente inquebrantable.
Segundo, tenemos evidencia de las deudas de la familia Montes, lo que demuestra su motivación financiera. Y tercero, tenemos registro de todas sus amenazas e intentos de intimidación. Se levantó y se acercó a mí. Señora Domínguez, esto va a ser difícil. Van a tratar de humillarla, de hacerla dudar de sí misma. Pero tiene que mantenerse firme. ¿Puede hacerlo? Miré la foto de Ricardo que llevaba siempre en mi bolso. Su sonrisa me dio fuerzas. Sí, licenciado, puedo hacerlo. Bien, dijo con una sonrisa. Entonces preparémonos para la batalla. Y señora, hizo una pausa. Cuando llegue el momento, vamos a contraatacar con todo lo que tenemos. Salí del despacho con una mezcla de miedo y determinación. La guerra había comenzado oficialmente. Pero esta vez yo estaba lista. El miércoles por la tarde, Lorena Vilchis me llamó con noticias importantes. Señora Domínguez, he estado investigando más a fondo las finanzas de la familia Montes. Encontré algo que podría cambiar todo. ¿Qué encontró? Pregunté con el corazón acelerado. Transferencias sospechosas, respondió Lorena. En los últimos 6 meses, la empresa Soluciones Corporativas Montes recibió 5 transferencias de cuentas offshore por un total de $2.3 millones. Las transferencias están estructuradas para evitar reportes fiscales. ¿Está diciendo que están cometiendo fraude fiscal? Pregunté con voz ahogada. Eso parece, confirmó Lorena. Y hay más. Una de esas cuentas offshore pertenece a Gerardo Sánchez, el hombre que fue a su casa. Él no es solo un socio de negocios, es el prestanombre que usan para mover dinero ilegalmente. Sentí una mezcla de horror y satisfacción. ¿Tenemos pruebas de esto? Sí, respondió Lorena con firmeza. Registros bancarios, documentos corporativos, todo. Esto es suficiente para presentar una denuncia ante las autoridades fiscales. Hágalo, dije con voz firme. Quiero que paguen por lo que están haciendo. Lo haré, dijo Lorena. Pero señora Domínguez, tiene que estar preparada. Cuando esto salga a la luz, van a contraatacar con más fuerza. Van a tratar de destruir su reputación completamente. Que lo intenten, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Ya no tengo nada que perder excepto mi dignidad, y eso no lo voy a entregar sin luchar. El jueves por la noche, mientras revisaba los documentos que Lorena me había enviado, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente respondí. «¿Señora Domínguez?», dijo una voz de mujer joven y nerviosa. «Mi nombre es Patricia. Soy asistente contable de Soluciones Corporativas Montes. Necesito hablar con usted». Mi corazón se aceleró. ¿Sobre qué? «Sobre lo que realmente pasó», respondió Patricia con voz temblorosa. «Sobre el señor Ricardo, sobre lo que la familia Montes hizo, pero no puedo hablar por teléfono. ¿Puede reunirse conmigo mañana?» Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué sabe usted sobre Ricardo?» «Todo», susurró Patricia. «Sé cómo murió, y no fue un accidente». El viernes por la mañana llegué al pequeño café en la colonia Roma con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Las palabras de Patricia resonaban en mi cabeza una y otra vez. Sé cómo murió. Y no fue un accidente. Dolores había insistido en acompañarme, pero le pedí que se quedara en casa. Si algo salía mal, no quería ponerla en peligro. Le envié la ubicación al licenciado Salcedo con un mensaje. Si no sabe de mí en 2 horas, llame a la policía. Patricia ya estaba allí, sentada en una mesa del rincón más alejado. Era una mujer de unos 30 años, delgada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado toda la noche. Cuando me vio, se levantó con nerviosismo. «Señora Domínguez, gracias por venir», dijo con voz temblorosa. «Sé que esto es arriesgado para ambas, pero no puedo seguir callando». Me senté frente a ella con las manos apretadas sobre la mesa. «Patricia, dígame qué sabe sobre la muerte de mi hijo». Patricia miró a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera escuchando. Luego sacó una memoria USB de su bolso y la deslizó hacia mí.
Aquí está todo. Grabaciones de audio, correos electrónicos, documentos financieros. Todo lo que necesita para saber la verdad. ¿La verdad sobre qué? Pregunté con la voz quebrada por el miedo. Patricia respiró hondo y me miró directamente a los ojos. El señor Ricardo descubrió que don Fermín estaba usando la empresa para lavar dinero. No solo estaban en quiebra, estaban involucrados en fraude masivo. El señor Ricardo amenazó con denunciarlos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Ricardo lo sabía? ¿Por eso transfirió el dinero a mi nombre? Sí, confirmó Patricia con lágrimas en los ojos. Él me lo contó. Me dijo que si algo le pasaba, yo debería buscarla a usted. Pero tuve miedo, señora Domínguez. Tuve miedo de lo que podrían hacerme. Patricia, dije con voz temblorosa, ¿está diciendo que la familia Montes tuvo algo que ver con el accidente de Ricardo? Patricia se cubrió la cara con las manos. No puedo probarlo directamente, susurró. Pero sé que el señor Ricardo recibió amenazas. Don Fermín le dijo que si exponía la empresa, tendría un accidente muy lamentable. Esas fueron sus palabras exactas. Y 2 días después, el señor Ricardo murió en la autopista. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. «Mi hijo», susurré con voz ahogada. «Mataron a mi hijo». «Lo siento mucho, señora Domínguez», dijo Patricia llorando también. «El señor Ricardo era un buen hombre. No merecía esto». Tomé la memoria USB con manos temblorosas. «¿Por qué me cuenta esto ahora? ¿Por qué arriesgarse?» Patricia me miró con determinación a través de las lágrimas. «Porque tengo una hija de 5 años, y no quiero que crezca en un mundo donde la gente como los Montes puede matar y salirse con la suya. El señor Ricardo me ayudó cuando más lo necesitaba. Me dio un trabajo cuando nadie más me lo daba. Le debo esto». Me levanté y rodeé la mesa para abrazarla. «Gracias, Patricia. No sabe lo que esto significa para mí». «Tenga cuidado, señora Domínguez», susurró Patricia mientras nos separábamos. «Son peligrosos. No les importa a quién tengan que destruir». Salí del café con la memoria USB apretada en mi mano como si fuera la cosa más valiosa del mundo, porque lo era. Era la verdad sobre la muerte de mi hijo. Fui directamente al despacho del licenciado Salcedo. Cuando le mostré la memoria USB y le conté lo que Patricia me había dicho, su rostro se puso grave. «Señora Domínguez, esto cambia todo», dijo conectando la memoria a su computadora. «Si podemos probar que hubo amenazas directas antes del accidente, esto deja de ser una disputa por herencia. Esto se convierte en una investigación criminal». Pasó las siguientes 2 horas revisando cada archivo. Grabaciones de conversaciones donde don Fermín amenazaba a Ricardo. Correos electrónicos donde Ricardo documentaba sus sospechas. Registros bancarios que mostraban transferencias ilegales por más de $8 millones. «Esto es oro puro», dijo el licenciado Salcedo finalmente. «Con esto podemos no solo defender su derecho al dinero, sino también presentar cargos criminales contra toda la familia Montes». «Hágalo», dije con voz firme. «Quiero que paguen por lo que le hicieron a Ricardo». El licenciado Salcedo me miró con seriedad. «Señora Domínguez, tiene que entender que esto va a ponerse muy feo. Van a tratar de destruirla completamente. Van a sacar cada secreto, cada error que haya cometido en su vida. ¿Está preparada para eso?». Pensé en Ricardo, en su sonrisa, en su abrazo en aquella última comida. Pensé en las palabras de Patricia. «No quiero que crezca en un mundo donde la gente como los Montes puede matar y salirse con la suya». «Estoy preparada», respondí con voz firme. «Haga lo que tenga que hacer». El sábado por la mañana, el licenciado Salcedo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General. Fraude fiscal, lavado de dinero, amenazas de muerte. La noticia explotó como una bomba. Para el mediodía, los medios de comunicación estaban frente a la casa de los Montes. Para la tarde, estaban frente a mi casa también. Dolores tuvo que cerrar las cortinas y desconectar el timbre. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, familiares, conocidos, todos querían saber qué estaba pasando. Lo apagué.
El domingo por la mañana, Natalia apareció en mi puerta. Esta vez no vino con su arrogancia habitual. Vino con el rostro descompuesto, los ojos hinchados y el cabello despeinado. «Rafaela, por favor», suplicó cuando abrí la puerta. «Tiene que retirar la denuncia. Mi padre puede ir a la cárcel, mi familia va a perderlo todo». La miré sin parpadear. «Tu familia me amenazó, tu familia me llamó loca, tu familia trató de quitarme lo que Ricardo me dejó. ¿Y ahora vienes a pedirme misericordia?» «Por favor», lloró Natalia, «piensa en Camila. No puede hacer esto a su propia nieta». «¿Camila?», repetí con voz fría. «¿La niña que me quitaste? ¿La niña que usaste como rehén para presionarme?» Natalia se dejó caer de rodillas. «Lo siento, Rafaela. Lo siento mucho. No sabía que las cosas llegarían tan lejos. Solo quería proteger a mi familia». «Proteger a tu familia», dije con amargura. «Natalia, tu familia mató a mi hijo. ¿Entiendes eso? Ricardo está muerto porque amenazó con exponer los crímenes de tu padre». Natalia negó con la cabeza frenéticamente. «No, eso no es cierto. Mi padre no haría eso. Fue un accidente. Solo fue un accidente». «¿De verdad lo crees?», pregunté mirándola fijamente. «¿O solo te estás mintiendo a ti misma porque no puedes aceptar la verdad?». Natalia se cubrió la cara con las manos sollozando. «No lo sé, ya no sé nada». La miré durante un largo momento. Una parte de mí sentía lástima por ella, pero la otra parte, la parte que había perdido a su hijo, no podía perdonar. «Vete, Natalia», dije con voz cansada. «No hay nada más que hablar». Se levantó con dificultad y me miró con ojos suplicantes. «¿Puedo al menos traer a Camila a verla? Ella la extraña mucho». Mi corazón se partió. «Tráela mañana a las 3 de la tarde. Pero vienes tú sola con ella. Nadie más». Natalia asintió y se fue arrastrando los pies como si cargara el peso del mundo. El lunes a las 3 en punto, Natalia llegó con Camila. La niña salió corriendo del coche y se lanzó a mis brazos. «Abuela, te extrañé tanto». La abracé con fuerza sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Yo también te extrañé, mi amor, yo también». Camila se apartó y me miró con sus grandes ojos llenos de preocupación. «Abuela, ¿por qué mamá llora tanto? ¿Por qué los abuelos Marisol y Fermín están tan enojados? ¿Hice algo malo?». Mi corazón se rompió. «No, mi amor, tú no hiciste nada malo. Los adultos a veces tienen problemas complicados, pero nada de eso es tu culpa». «¿Todavía me quieres?», preguntó Camila con voz pequeña. La abracé de nuevo con fuerza. «Te quiero más que a nada en el mundo. Nunca lo olvides». Pasamos la tarde juntas. Le preparé sus galletas favoritas. Jugamos en el patio. Le leí un cuento. Por unas horas, traté de olvidar la guerra que se libraba a nuestro alrededor. Cuando llegó la hora de irse, Camila me abrazó con fuerza. «¿Puedo venir la próxima semana, abuela?». «Por supuesto, mi amor», respondí besando su frente. «Puedes venir cuando quieras». Natalia se había quedado en el coche todo el tiempo. Cuando Camila subió, bajó la ventanilla. «Gracias», dijo con voz ronca. «Gracias por no alejarla de usted». No respondí. Solo observé cómo el coche se alejaba. El martes por la mañana, el licenciado Salcedo me llamó con urgencia. «Señora Domínguez, tenemos fecha para la audiencia preliminar. Será en 2 semanas. Y hay algo más. La familia Montes ha contratado al bufete más caro de la ciudad. Van a venir con todo». «Déjelos venir», respondí con voz firme. «Tenemos la verdad de nuestro lado». «Sí», dijo el licenciado Salcedo, «pero la verdad a veces no es suficiente. Necesitamos prepararnos meticulosamente. Lorena y yo vamos a trabajar día y noche para asegurarnos de que estemos listos». Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una rutina de reuniones con abogados, revisión de documentos y preparación de testimonios. Lorena me enseñó a responder preguntas difíciles sin perder la calma. El licenciado Salcedo me preparó para los ataques que vendría de la defensa de los Montes.
Van a tratar de pintarla como una anciana codiciosa que manipuló a su hijo moribundo, explicó el licenciado Salcedo. Van a decir que usted no tiene capacidad para manejar tanto dinero. Van a tratar de humillarla. Que lo intenten, respondí con determinación. Ya no tengo miedo. La noche antes de la audiencia me senté sola en la sala mirando la foto de Ricardo. Hijo, susurré, mañana voy a luchar por ti. Voy a exponer lo que te hicieron y voy a asegurarme de que tu legado esté protegido. Dolores entró con una taza de té. Doña Rafaela, debería descansar. Mañana será un día largo. No puedo dormir, Dolores, dije con voz cansada. Sigo pensando en todas las cosas que podrían salir mal. Dolores se sentó a mi lado. Señora, llevo 25 años trabajando para usted. He visto cómo crió sola a Ricardo después de que don Tomás murió. He visto cómo vendió su único patrimonio para darle a su hijo la oportunidad de sus sueños. He visto su fuerza, su amor, su sacrificio. Mañana el mundo también lo verá. Sus palabras me dieron consuelo. Gracias, Dolores. No sé qué haría sin ti. No tiene que averiguarlo, respondió con una sonrisa, porque no voy a ninguna parte. El miércoles por la mañana llegué al tribunal con el licenciado Salcedo y Lorena. Los medios de comunicación estaban por todas partes. Cámaras, micrófonos, periodistas gritando preguntas. El licenciado Salcedo me guió a través de la multitud, protegiéndome con su cuerpo. Dentro de la sala, la familia Montes ya estaba allí. Don Fermín vestido con un traje impecable, doña Marisol con un vestido elegante, Natalia con los ojos bajos, y Gerardo Sánchez, el hombre que me había amenazado, sentado detrás de ellos con una sonrisa arrogante. Me senté en mi lado de la sala con la espalda recta y la mirada firme. No iba a mostrar debilidad. El juez entró, un hombre de unos 60 años con el rostro serio y la mirada penetrante. Este tribunal está en sesión. Caso número 4-18892, Domínguez versus Montes. El abogado de la familia Montes se levantó. Era un hombre alto, de unos 50 años, con una voz profunda y autoritaria. Su señoría, representamos a la familia Montes en este lamentable asunto. La señora Rafaela Domínguez, una mujer de 67 años en estado de duelo, fue manipulada por abogados inescrupulosos para retener fondos que legalmente pertenecen al fideicomiso de su nieta menor. Me mordí la lengua para no gritar. El licenciado Salcedo me puso una mano tranquilizadora en el brazo. Solicitamos, continuó el abogado de los Montes, una evaluación psiquiátrica inmediata de la señora Domínguez y el nombramiento de un tutor temporal para proteger los intereses de la menor Camila Domínguez Montes. El licenciado Salcedo se levantó. Su señoría, la defensa pinta un cuadro completamente falso de la situación. El señor Ricardo Domínguez, en pleno uso de sus facultades, ejecutó una donación irrevocable a su madre como protección contra las actividades fraudulentas de la familia Montes. El abogado de los Montes sonrió con condescendencia. ¿Actividades fraudulentas? Esa es una acusación grave sin fundamento. Al contrario, respondió el licenciado Salcedo. Tenemos evidencia documentada de fraude fiscal, lavado de dinero y amenazas directas contra el señor Ricardo días antes de su muerte. El murmullo llenó la sala. El juez golpeó su mazo. Orden. Licenciado Salcedo, ¿tiene pruebas de estas acusaciones? Sí, su señoría. Solicito permiso para presentar la evidencia. El juez asintió. Proceda. Lorena se acercó con una laptop y un proyector. En la pantalla aparecieron documentos bancarios, correos electrónicos, grabaciones de audio. Uno por uno, el licenciado Salcedo fue desglosando cada pieza de evidencia. Aquí vemos transferencias offshore por 8. $2 millones estructuradas para evadir reportes fiscales. Aquí, correos donde el señor Ricardo expresa sus preocupaciones sobre estas actividades. Y aquí, hizo una pausa dramática. Una grabación de una conversación entre el señor Ricardo y don Fermín Montes. Presionó play. La voz de Ricardo llenó la sala, clara y firme. Don Fermín, no voy a ser parte de esto. Lo que están haciendo es ilegal,
y voy a denunciarlo. Luego la voz de don Fermín, grave y amenazante. Ricardo, piénsalo bien. Los accidentes pasan. Sería una lástima que tú o tu familia tuvieran uno. El silencio que siguió fue absoluto. Miré a don Fermín. Su rostro se había puesto pálido. Doña Marisol tenía las manos sobre la boca. Natalia lloraba en silencio. 2 días después de esta conversación, continuó el licenciado Salcedo con voz grave, el señor Ricardo Domínguez murió en un accidente automovilístico en la autopista a Cuernavaca. La policía lo clasificó como un accidente causado por fallas mecánicas, pero a la luz de esta evidencia solicitamos que se reabra la investigación. El juez se inclinó hacia adelante. Licenciado, ¿está sugiriendo que la muerte del señor Domínguez no fue accidental? Estoy sugiriendo, su señoría, que hay suficiente evidencia para justificar una investigación exhaustiva. Y mientras tanto, los activos que el señor Ricardo protegió deben permanecer exactamente donde él los puso, con su madre, la señora Rafaela Domínguez. El abogado de los Montes se levantó de un salto. Objeción, su señoría. Esto es una distracción. El asunto ante este tribunal es la capacidad mental de la señora Domínguez, no teorías conspirativas sobre la muerte del señor Ricardo. Objeción denegada, dijo el juez con voz firme. La motivación de las partes es absolutamente relevante para este caso. Se volvió hacia don Fermín. Señor Montes, ¿tiene algo que decir sobre esta grabación? Don Fermín se levantó con las piernas temblorosas. Su señoría, esa conversación está sacada de contexto. Yo jamás amenazaría a mi yerno. Era como un hijo para mí. ¿Como un hijo? La voz me salió antes de que pudiera detenerla. Me levanté de mi asiento. ¿Así es como trata a un hijo, amenazándolo de muerte? El juez golpeó el mazo. Señora Domínguez, por favor mantenga el orden. Pero no pude detenerme. Las semanas de dolor, de miedo, de rabia explotaron. Ustedes mataron a mi hijo. Lo mataron porque iba a exponer sus crímenes, y luego vinieron a mi casa, menos de 48 horas después de su muerte, a robarme lo que él me dejó para protegerme de ustedes. Señora Domínguez, el juez golpeó el mazo con más fuerza. Siéntese. El licenciado Salcedo me tomó del brazo suavemente. Señora Domínguez, por favor. Me senté con las lágrimas rodando por mis mejillas. La sala estaba en completo silencio. Todos me miraban. El juez tomó un largo respiro. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Cuando regresemos, quiero ver más evidencia de ambas partes. Y señor Montes, miró fijamente a don Fermín. Le sugiero que consiga un buen abogado criminalista, porque voy a remitir este caso a la fiscalía. La sala explotó en murmullos. El juez se retiró. El licenciado Salcedo me abrazó. Lo hizo bien, señora Domínguez. Lo hizo muy bien. Pero yo no me sentía bien. Me sentía vacía. Porque nada de esto devolvería a Ricardo. Nada de esto llenaría el vacío que dejó. Durante el receso, Natalia se acercó a mí. Rafaela, yo no sabía. Tiene que creerme. Yo no sabía nada sobre las amenazas. La miré con cansancio. ¿De verdad no sabías, Natalia? ¿O simplemente no querías ver? No respondió. Solo bajó la mirada y se alejó. Cuando la audiencia se reanudó, el abogado de los Montes intentó contraatacar presentando evaluaciones psicológicas de expertos que decían que yo estaba en duelo patológico y no podía tomar decisiones racionales. Pero el licenciado Salcedo los demolió uno por uno, demostrando que todos esos expertos habían sido pagados por la familia Montes y que ninguno me había examinado personalmente. Finalmente, el juez dio su veredicto preliminar. Basándome en la evidencia presentada, rechazo la solicitud de evaluación psiquiátrica y tutela temporal. Los activos permanecerán bajo el control de la señora Rafaela Domínguez, tal como lo estableció el señor Ricardo Domínguez en su acta de donación irrevocable. Sentí que me quitaban un peso de encima. El licenciado Salcedo apretó mi mano. Además, continuó el juez, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía General para investigación criminal. Señor Montes, usted y su familia permanecerán disponibles para cuestionamiento. Don Fermín se desplomó en su silla. Doña Marisol sollozaba.
Gerardo Sánchez había desaparecido de la sala. Salí del tribunal rodeada de periodistas. Esta vez no bajé la mirada, miré directamente a las cámaras. Mi hijo Ricardo era un hombre bueno que murió tratando de hacer lo correcto. Dije con voz firme, hoy se hizo justicia, pero esto apenas comienza. Esa noche, sentada en la sala de mi casa con Dolores a mi lado, finalmente permití que el agotamiento me invadiera. Había ganado la batalla, pero la guerra aún no terminaba, y Ricardo, mi querido hijo, finalmente tendría la justicia que merecía. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías luchado hasta el final o habrías cedido ante las amenazas? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like y haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Tengo más historias como esta que tienes que escuchar.